Bien amigos, queridos alumnos de CPU, continuaremos con el estudio de Malangatu. Hemos ya resuelto el caso de impuesto a la renta a pequeño contribuyente llenando el formulario 106. También hemos visto lo que es el formulario 125 para impuesto a valor agregado del pequeño contribuyente también, 125. Ahora vamos a ver lo siguiente. Hasta el año 2010 se hacían otros, en el caso del IVA, se hacían otros tipos de formularios que vamos a ver enseguida. Voy a darle un clic en inicio. Vamos a usar el mismo contribuyente. Voy a usar la declaración, crear declaración. Entonces voy a elegir un formulario que se hacía el año 2010. El formulario era este. IVA simplificado. Voy a darle un clic acá. Entonces el código de obligación en 116, IVA simplificado. Entonces para el impuesto a la renta, impuesto al valor agregado del pequeño contribuyente, se usaba el 2010. Entonces si yo elijo, por ejemplo, el IVA simplificado, tengo que elegir entonces lo que es la opción del año 2010. ¿Ok? A ver. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, hubo un error. Yo voy a elegir acá el IVA simplificado, que es este, ¿verdad? Voy a elegir, a ver, si es el año 2012, que es este año, me sale un error, ¿verdad? Que dice, no existe formulario para este periodo. Obvio, porque este formulario se hacía el año 2010. Entonces voy a cambiar este para el 2010 y ahí lo tienen. Y ya estoy listo para capturar el formulario 123 IVA simplificado cuatrimestral. ¿Ok? Cuatrimestral se hacía antes, 2010. Esto es para el impuesto a la renta de pequeño contribuyente. Muy bien. Para hacer el IVA. Bien, capturar. Entonces ya tengo acá impuesto al valor agregado del pequeño contribuyente número 123. Los nombres ya salen automáticos. La declaración va a ser jurada original, por ejemplo, suponiendo que no se presentó, ¿verdad? Y el año, mes 4, dice, ¿verdad? Del año 2010. ¿Ok? Quiere decir que enero, febrero, marzo y abril, entonces sería el mes, el primer cuatrimestre del año 2010. Si quisiera, por ejemplo, cambiar 2004, por ejemplo, vamos a ponerle el mes, en vez de que sea 4, vamos a ponerle el mes 8. Entonces vamos a ver, inicio otra vez, vamos a crear declaración, elijamos aquí otra vez, el IVA sería IVA simplificado, ¿verdad? Muy bien, entonces en vez de abril yo voy a elegir, por ejemplo, el mes de agosto. Ahora el segundo cuatrimestre, por supuesto, para que me quite este azul de error, me voy al 2010, que es el año que se hacía, y ya me queda ahí. Entonces ya tengo agosto como segundo cuatrimestre. Capturar. Entonces acá tengo entonces mes agosto, ¿verdad? Del año 2010. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá en este libro que tenemos, en el libro compras y el libro ventas, pues tenemos entonces como ejemplo que hemos creado, a ver, voy a venir más acá, como ejemplo que hemos creado, a ver, mayo, junio, julio y agosto. Quiere decir que en septiembre tenemos que presentar. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que colocar los montos en base a lo que nos estamos declarando. El mes 8 del año 2010, el segundo cuatrimestre. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice acá, total de ingresos obtenidos en el periodo que se declara, incluido el IVA. Para este caso de impuesto al valor agregado. Muy bien, quiere decir que acá tenemos que colocar el monto total de las ventas, ¿ok? Según lo que es el libro compras, ventas, perdón. Entonces,
Vamos a sumar. Este monto que sale aquí, digamos, ya no lo voy a usar. Este es el que vamos a usar. Por ejemplo, dice incluido el IVA. Ok, vamos a leer otra vez, incluido el IVA. Entonces vamos a sumar todos estos montos amarillos que aparecen aquí, este más este del siguiente mes, más, voy a agrandar un poquito esto, más este, ok, y por último más este último amarillo. Vamos a sumarlo aquí. Bien, entonces vamos a irnos en fórmulas. Entonces sería así: suma de este más este más este más este, son los cuatro ya. Entonces acá tenemos entonces las ventas total de este segundo cuatrimestre. Estamos hablando desde los meses de agosto, julio, junio y el mes de mayo. Bien, entonces tenemos ya las ventas totales aquí, incluido el IVA. Para no ser tan específico, voy a colocar 30 millones. Bien, entonces vengo aquí y coloco acá ese 30 millones. Por supuesto que hay que colocar exactamente como están los montos en el libro compras y en el libro ventas. Yo estoy haciendo algo más sencillo para podernos, para solamente fines didácticos. Ok, muy bien. Ajustes de precios, devoluciones, eso ya hablamos. Si hay, lo colocan. Entonces acá tenemos el monto, ¿verdad?, que se va a pagar de IVA, ¿verdad?, que sería el débito fiscal, que es 30 millones por este monto, ya nos da esta cantidad. Ok, como estamos hablando siempre de impuesto a la renta pequeño contribuyente, entonces quiere decir que va a ser por el 7,3%. Aunque ustedes hayan considerado las ventas al 10%, entonces siempre el software ya multiplica ese 30 por el 7,3% y no lo hace por el 10%. Este ya es una condición del programa. Ok, muy bien. Pasamos entonces al total de compras. Tenemos que irnos entonces al libro compras. Bien, entonces los montos. Vamos a ver los montos. Vamos a irnos arriba. Y tenemos estos montos que figuran aquí, que sería este, más este monto y más este monto. Vamos a sumar. Suma, entonces este, más, vamos a irnos más arribita, este, que es la suma total incluido el IVA, más este, más el último, este. Enter. Muy bien, tenemos 21.900.000. Voy a colocar solamente 21 millones como ejemplo, ¿ok? Bien, vengo para aquí y borro ese 0. Estamos aquí. Total de compras, entonces coloco 21 millones. Muy bien, ya está. El programa multiplica automáticamente, que es por 7,3%, y este sería el monto total en caso de el crédito fiscal. Acá ya tenemos la determinación del impuesto. Débito fiscal, este. Crédito fiscal, entonces sería este. La diferencia de este menos este nos da este monto total, que es el impuesto determinado. Ok, muy bien. Entonces el impuesto liquidado sería este. Ok, tenemos en este caso también una multa. ¿Está? Ok, entonces sería este más este, que es la multa, sería entonces el total, el subtotal, digamos, a pagar. Después tenemos una multa por mora, que sería este, y un interés, que sería este, que está acá, 214.839. Y al final sumamos este más este más este y tenemos 1.013.819, que es el monto que tenemos que pagar. ¿Ok? Como no es rectificativa, entonces sale este monto por multa. En caso de que fuera rectificativa, eso ya no va a salir.
¿Ok? Muy bien, entonces este es el formulario 123 que se llenaba hasta el 2010. Entonces, para poder hacer los pagos del impuesto al IVA. ¿Y por qué estudiamos este formulario si es del año 2010? Sencillamente porque si el contribuyente no hizo el formulario y no pagó este formulario, este IVA el año 2010 para atrás, entonces debe de hacerlo, sí o sí, pagando las multas, moras e intereses que corresponden respectivamente. Bien, vamos entonces a guardar. Guardamos aquí y ya tenemos entonces un formulario más, que es entonces el 123 que habíamos ya especificado. Vamos a hacer un formulario más que era hasta el año 2010 y que si no lo hicieron, pues tienen que hacerlo. Bien, vamos a dar declaración, crear declaración y vamos a elegir el siguiente formulario. Anticipo cuatrimestral. A ver, acá tenemos IRPC, anticipo cuatrimestral. Siempre estamos hablando de IRPC todavía, ¿verdad? Impuesto a la renta de pequeño contribuyente, pero en este caso sería del 2010. Cambiemos entonces al 2010 en forma cuatrimestral. El mes que vamos a hacer o vamos a declarar, por ejemplo, es el segundo cuatrimestre, ¿verdad? Y entonces acá nos sale 118, anticipo impuesto a la renta pequeño contribuyente cuatrimestral. Listo ya, entonces vamos a capturar. Bien, este formulario se hizo con el objetivo, o el objetivo es de que el contribuyente pueda abonar anticipadamente algún monto para que en base a forma cuatrimestral, o sea, cada 3 veces al año, poder pagar en forma adelantada un tanto aproximado del impuesto a la renta que va a pagar o que iba a pagar al final del año. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Dice lo siguiente: total de ingresos obtenidos en el periodo que se declara, excluido el IVA. ¿Ok? O sea, tenemos que hacer lo mismo otra vez que anterior, pero excluido el IVA. Vamos entonces al libro Excel. Vamos entonces al libro de ventas. Y vamos a sumar entonces los montos excluido el IVA. Para este mes, por ejemplo, de mayo, vamos a ver excluido el IVA. A ver, vamos a bajar hasta aquí. Entonces este es el monto que hemos calculado anteriormente, que era excluido el IVA, que era este monto más a ver, este monto. Voy a bajar un poquito más a esto aquí. Este era el monto con IVA, este era el monto sin IVA de lo que se refiere al 10%, este es lo que es el monto de lo que se refiere sin IVA al 5%. Entonces este más este era este que estamos calculando, ¿verdad? 7.132.000, que era este más este. Vamos a hacerlo otra vez. Voy a borrar. A ver, más este más este, que son los montos, por supuesto, sin los IVA correspondientes. Entonces este monto ya lo tenemos que sumar entonces, al igual que los otros montos también. Voy a sumar en forma rápida. Pongamos como ejemplo este monto ya después de sumar los valores excluido el IVA. ¿Ok? Entonces estamos en el libro ventas. Vamos al software, vamos a ver 30 millones por ejemplo. Entonces vamos a colocar, dice total de ingresos, ¿verdad? Vamos a colocar acá, entonces ahí lo colocamos los 30 millones. Ya está. Muy bien. Total de egresos. Si vamos al libro ventas, ahora, perdón, compras, y vemos la totalidad de lo que es los montos de compra, pero excluido el IVA. Por ejemplo, para no ser muy repetitivo, voy a cambiar acá y voy a ponerle, por ejemplo, 20 millones. Ya, estoy tratando de ser más didáctico, más rápido, por eso que coloco 20 millones nada más en forma como ejemplo. Muy bien, renta neta, la diferencia de 30 menos 20 nos da 10. Base de cálculo, dice base anticipo 10% sobre el monto.
Entonces 10 millones, el 10% sería 1 millón aquí. ¿Ok? Y el anticipo sería en la mitad sobre el monto. ¿Ok? Sería el 50% de ahí tenemos entonces 500 que sería el anticipo. Bien, si usted no presentó o la empresa no presentó, entonces hay una multa siempre de 50.000 guaraníes. Acá está el total y acá también. Como siempre tenemos una mora que es y tenemos un interés que sería que al final, al sumarse, ¿verdad? Todos los valores, 500 más el 50 más el 70 que es la mora y el interés que es 163 nos da 783.500 lo que hay que pagar. Entonces esto sería uno de los anticipos, ¿verdad? Que hay que hacer cada 3 meses o lo que había que hacer en el año hasta el año 2010. Bien, después que grabe usted, sabe que tiene que colocar el que se suscribe, el nombre de la persona, dueño o contador, su carácter de dueño o contador aquí y acá el número de cédula, lugar, fecha y la firma. Bien, entonces el 123 y el 118, si no lo hizo, hay que hacerlo. Hay unas multas, unas moras, unos intereses que hay que pagar. Entonces lo estamos dando como referencia. Muy bien, entonces hasta aquí lo que es el estudio de impuesto a la renta de pequeño contribuyente y los formularios que hay que llenar. Será hasta un próximo video.